gracia de Dios, el inagotable amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea para con cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Seguimos con nuestra serie Creciendo en Fe. El tema de hoy es José se contiene de llorar. Génesis capítulo 43, versículos 31 y 32. Y lavó su rostro y salió y se contuvo, y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Ayer observamos que José ve a su hermano Benjamín, aproximadamente diríamos 22 años, aproximadamente. Recuerde, 11 años estuvo con Potifar, 2 años en la cárcel, 13, 7 años de vacas gordas, 20 años. Imaginémonos que las vacas flacas habían pasado 1 o 2 años, podemos decir más de 20 años, 20, 21 años, 22. Ya no es el mismo, ¿no? Ya no es el mismo Benjamín. ¿Se da cuenta cómo José se contiene de llorar? ¿Se da cuenta cómo José al observarlo ve a su recámara? ¿Se da cuenta cómo José está esperando el tiempo preciso, el tiempo del Señor? Después vemos que José se lava la cara y dice, ya más calmado, sale y ordena y dice, sirvan la comida, poned el pan. A José le sirvieron en un sector, a los hermanos en otro sector y en otro sector los egipcios que comían con José. Pero ¿por qué no los egipcios comieron con los hebreos? Como usted escuchó el pasaje, o léalo por favor, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. José no comió con sus hermanos, porque usted y yo sabemos que en ese momento, como le he indicado, Egipto era una de las sociedades más racistas del mundo. Ellos creían que los egipcios creían que ellos venían de los dioses, y los demás venían de simplemente pueblos menores, y punto. No había absolutamente ninguna mezcla social con los extranjeros en Egipto en la época de José. Realmente esto es divino. Realmente uno va observando y este es el plan maravilloso que Dios tiene con su propio pueblo. ¿Se da cuenta usted? Y aparte para los egipcios que con él comían, aparte, le dije, los egipcios ni siquiera comían con José, y mucho menos a estos extranjeros de Canaán, los hermanos de José. Aún con todo el estatus y con todo lo que tenía, nuestro gran José, nuestro Dios, es tan sabio. Y nuestro Dios va a traer a toda la familia de Jacob a Egipto, donde va a ser aislada de la gente en los alrededores por unos 400 años. En ese momento se van a multiplicar en gran medida, y el aumento fue a millones de personas. Si Dios les hubiera permitido permanecer en Canaán, ¿sabe qué? Se habrían limitado a asimilar los pueblos corruptos e impíos de Canaán. 2 puntos importantes. Yo le pido por favor que usted lo lea. Génesis capítulo 34 va a observar la violación de Dina y sus consecuencias. Génesis capítulo 38, el pecado de los hijos de Judá con Tamar. Esto es impresionante. Realmente hay un gran peligro. ¡Qué hermoso! ¿Se da cuenta usted aquí? El plan maravilloso de Dios lo está trayendo a Egipto, porque sabe que los egipcios no se van a mezclar con ellos. Dios no solo tenía que llevar a la familia de Israel fuera del ambiente corrupto de Canaán, sino el Señor Dios Todopoderoso tuvo que ponernos en un pueblo racista, porque sabía que no se iba a casar con ellos, porque sabía que no se iba a mezclar con ellos. Dios, escuche bien, Dios simplemente envió a José en la anticipación para hacer sus más divinos y maravillosos arreglos. Qué hermoso es este versículo realmente. ¿Cómo observar aquí lo que Dios nos quiere dar a entender? ¿Se da cuenta cómo comienza? El gran José se contiene. El gran José controla sus emociones. Creo que es algo que nosotros tenemos que entender. Se contuvo. Y también se da cuenta cómo los hebreos aborrecen. ¿Cómo se da cuenta que los hebreos no comen con los egipcios? ¿Se da cuenta que los egipcios no comen con los hebreos? Porque para los egipcios es abominación. Yo me hago una pregunta. Realmente me hice una pregunta leyendo este versículo. Si para los egipcios es abominación comer pan con los hebreos, mi pregunta es, ¿qué será abominación para mi Dios?
¿Qué es lo que nuestro Dios aborrece? Amados hermanos, ¿qué es lo que el Señor Dios aborrece? Amados amigos, anhelo que usted escuche lo que la Biblia dice, lo que el Señor Dios aborrece. En el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos del 16 al 19, dice, quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional, hay seis cosas que el Señor aborrece, y 7 son las que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Escuché usted bien claramente? Estas 6 clases de personas que el Señor Dios aborrece. Y aún más se puede añadir lo que el Señor Dios no puede soportar. ¿Sí dio cuenta usted? Los ojos que enaltecen, quiere decir esa gente orgullosa. Los ojos que se enaltecen, esa gente orgullosa. La lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, la gente violenta, la gente mentirosa. ¿No se da cuenta el corazón que hace planes perversos? Gente malvada. Y los pies que corren a hacer lo malo, ¿no se da cuenta? La gente ansiosa a hacer lo malo. No sé, ¿se dio cuenta usted durante esta pandemia, durante este coronavirus? Estuvieron en cuarentena durante muchos días y después, ¿qué pasó? Los noticieros, salieron los ladrones, salieron. ¿Acaso cambió el corazón de ellos? Amigo, la cuarentena no cambia el corazón de nadie. Es la palabra de Dios que cambia el corazón del hombre que es orgulloso y es soberbio y es arrogante y tiene una mala conducta y tiene un lenguaje aún perverso. ¿Se da cuenta usted lo que hemos leído en Proverbios 6, del 16 al 19? El falso testigo que esparce mentiras, ¿no es la gente que miente en su propio juicio? Y finalmente el que siembra discordia entre hermanos, el que provoca pleitos familiares. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta cómo para los egipcios es abominación comer con los hebreos? Mi pregunta es, ¿entendemos nosotros lo que a nuestro Dios le desagrada? Quiero leerle un versículo más, por favor. En Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, dice el Señor Dios Todopoderoso en su palabra, la mala conducta y el lenguaje perverso. Este José, que está viendo a sus hermanos, está viendo que sus hermanos eran este tipo de personas. Se está dando cuenta que sus hermanos eran este tipo de gente, que se enaltecían, orgullosos, gente violenta, gente mentirosa, gente malvada, gente ansiosa de hacer lo malo, gente que miente en su propio juicio y gente que ha provocado pleitos familiares. Pero José se contiene sus emociones, llora delante de la presencia de Dios, va a su recámara y llora ante su único Señor y eterno Salvador, porque la relación que José tiene con Dios le ha enseñado a lo que el Señor Dios aborrece, Él también aborrece. Pues quien teme al Señor aborrece lo malo. Dice la palabra, el Señor Dios, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Hoy en este día, amado hermano, sabemos la demanda que el Señor Dios tiene para con nosotros. Amado siervo del Señor Dios, le hablo a usted. Y a usted, mi amigo, que está escuchando esta breve, simple y sencilla reflexión de la palabra de Dios. Ahora usted ya sabe lo que el Señor Dios aborrece. Pero nadie puede cambiar nuestro corazón. Nadie. El único que puede hacerlo es Dios. Pues la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír la palabra con fe traerá realmente una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir con Cristo en su corazón. Pero quiero dejarle hoy día, no con una pregunta, mi amigo y mi hermano, no, sino ¿por qué no juntos hacemos esta simple y sencilla oración? Señor Jesús, pon en mi corazón temerte y aborrecer lo que tú aborreces.